En clave geopolítica seguimos con la mirada puesta en las tensiones renovadas entre Estados Unidos e Irán y sobre todo en la pregunta clave, ¿hacia dónde nos están llevando estas tensiones? ¿Cuál es el punto en el que nos encontramos? Nos encontramos en un punto medio en el que esto puede ir hacia un avance o un retroceso, o ahora mismo estamos en un punto más avanzado en uno de los dos extremos de esa horquilla que cambia tanto el panorama. Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comillas y CADE, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta. ¿Cómo estás tú? Bueno, pues como decimos ahora mismo con un nuevo foco. Ahora parece que Donald Trump se ha cansado de otros temas, se ha cansado de Groenlandia, se ha cansado un poco de Rusia y Ucrania, aunque esta semana también va a ser interesante en ese sentido, y pone el foco en Irán. Se habla incluso de una posible intervención en Irán al estilo Venezuela. ¿Esto es irse muy lejos, Emiliano, o realmente es un escenario probable? Yo creo que los escenarios son diferentes, ¿no? Es lo mismo la capacidad de Venezuela ni respecto a la que tiene Irán, ni tampoco la capacidad de respuesta que tiene Irán frente a un eventual ataque. Entonces, creo que se está posicionando el desplazamiento de Lincoln como portaaviones en las proximidades de la zona, pues lo que quiere es subir un poco la apuesta, de ejercer mayor presión sobre el régimen iraní, no tanto en relación a la represalia de las manifestaciones de la población, sino fundamentalmente en su posicionamiento estratégico para tratar. Yo no creo que tampoco tenga un interés en cuanto a las armas nucleares en sí misma, porque ya ha quedado, creo, relativamente claro que no hay un intento de elaborar o construir esas armas nucleares, y menos después del bombardeo, sino que creo que quiere meter miedo para, en su caso, evitar otro de los grandes clientes que tiene China como suministrador de energía, que es Irán frente a Venezuela. Venezuela ya la tiene desactivada, pues ahora haría falta Irán, y para eso además cuenta con el apoyo adicional del gobierno de Bibi Netanyahu, que estará encantado de hacer cualquier tipo de operación sobre el terreno. Por tanto, ahora mismo, Emiliano, claro, se habla de un objetivo puramente nuclear, de torpedear cualquier tipo de intención de programa nuclear o de reactivar ese programa por parte de Irán. Es la justificación oficial que dice Donald Trump. Fuentes a la agencia Reuters apuntan a que el interés podría ser el de derrocar el régimen, pero incluso aquí aliados de Estados Unidos no tienen muy claro, y en este caso incluso se cita a Israel, no tienen muy claro que eso sea factible, posible. Incluso ponen alerta a países de la zona del Golfo por si pudiera repetirse un Irak 2003. Sí, o sea, derrocar el régimen creo que es harto difícil sin una intervención terrestre, y eso es inviable, tanto por la capacidad del ejército iraní como por las dimensiones del país, con una población de más de 90 millones de habitantes. Entonces, creo, y luego además tenemos el ejército por un lado, pero especialmente la Guardia Revolucionaria iraní, que es la que está realmente adoctrinada y que depende directamente de Jamenei. Entonces, creo que esa opción ni siquiera eliminando a Jamenei con una operación quirúrgica, si Israel tuviese esa información, se desmontaría ese régimen, porque aunque no tenga un sucesor designado, el régimen ya tiene claro que hay una línea de sucesión y que por lo tanto pues continuaría el régimen. Entonces lo veo harto difícil, ni siquiera con un bombardeo quirúrgico lograría ese objetivo. Por lo tanto, la negociación está ahí, pero creo que es una cortina de humo, porque Pezeshkian, el primer ministro de Irán, ya dejó claro que hay Araghchi, el ministro de Exteriores, que ellos están dispuestos a una negociación, que sería volver otra vez al pacto de control, supervisión de todo el uso de la energía nuclear en Irán para uso civil y no para militar. Es decir, volveríamos al 2018, cuando el señor Trump fue el que decidió salirse de ese pacto, o sacar a Estados Unidos de ese pacto. Entonces, yo creo que él está jugando para tratar de meter esa presión. En su momento se puede plantear algún tipo de operación, pero tenemos que tener en cuenta la respuesta del régimen iraní, que nos va a afectar no solamente a Estados Unidos, sino que nos puede afectar al resto de la comunidad internacional. Decías que aunque no haya ahora mismo un sucesor claro para Yamenei, en el caso de que se eliminara al ayatolá de plano, por así decirlo, ¿crees que la eliminación de Yamenei, al no haber ese heredero claro, podría incluso traer más inestabilidad a Irán y por tanto también que esto se expandiera a la región? Es decir, que si Trump va con ese objetivo podría salir
mal por un error de cálculo. Sí, yo creo que es muy difícil que, aunque acabasen con Jamenei, es decir, habrá otros que estén detrás ya en la línea de sucesión, aunque no esté público directamente, como ya ocurrió cuando cuando se acabó con la Guerra de los 12 días, donde acabaron con Ujú. diferentes líderes de la Guardia Revolucionaria y automáticamente a los 2 días ya se designó a los nuevos responsables de la Guardia Revolucionaria. Entonces, yo creo que eso dentro del régimen iraní tienen claro tanto la línea de sucesión de Jamenei como de los actuales responsables de la Guardia Revolucionaria, con lo cual pues el impacto sería poco. Eso no significa que lo que tenemos que tener todos muy claro es que Irán tiene una capacidad militar, que esa capacidad militar además cuenta en el exterior con los proxies, tanto en el Líbano Ujú. como en Irak, como en Yemen, y eso puede dar lugar a una situación sumamente complicada. Recordemos que ya hubo una obstaculización del estrecho de Hormuz en 1998, me parece recordar, que ya generó cierta tensión. Y ahora, pues, con bloquear el estrecho de Hormuz ya tenemos un problema, como bien señalabas, con el 20% del petróleo mundial que circula por ese estrecho. Ujú. ¿Crees, porque claro, Emiliano, lo decíamos antes, sí, Irán tiene un control sobre el estrecho de Hormuz, sí, podría bloquear ese tránsito que supone el 20% del petróleo mundial, pero claro, hay que tener en cuenta que el impacto es para todos, incluido también para Irán. Entonces, entendemos que es una carta de disuasión que tiene ahí, es decir, utilizarlo como amenaza, pero que no habría una intención real de jugar esa carta. Yo no lo tengo tan claro. Tenemos que Ujú. tener en cuenta que el régimen está totalmente enrocado, que es un régimen, pues, digamos, con esa idea de llevar hasta el extremo su visión de cómo debe ser gobernado el país y bajo qué criterios y principios, que es el de los chiíes. Y no creo que tuviera ningún inconveniente de decir, utilizar la carta final, decir, bueno, yo sé que no puedo competir con Estados Unidos, pero esto va a traer unas consecuencias para que precisamente el resto de estados que no estarían implicados en ese conflicto directo, pues traten de presionar a Estados Unidos y ya veremos si interviene o no interviene Israel para tratar de evitar ese conflicto, porque las repercusiones son muy importantes en una economía global que está hiperconectada y que por lo tanto pues, nos llevaría a una nueva crisis del petróleo, lógicamente. Entonces yo creo que Ujú. eso lo tienen descontado. Y Irán, en este caso, pues ni siquiera la población, que nadie se preocupa por esos 3.000 muertos, entre 3.000 y 6.000 que se estima de muertos que ha habido a raíz de las manifestaciones, pues nadie se preocupa por un cambio político, porque ese cambio político no puede venir impuesto desde fuera, tiene que venir impuesto desde dentro. Y la única opción que yo veo es tratar de negociar con Pezeshkian para ver si es capaz de conseguir que le den mayor nivel de poder y de toma de decisiones en ese proceso de negociación con Estados Unidos y con el resto de la comunidad internacional. Ujú. ¿En qué escenario podría jugar Irán la carta del estrecho de Hormuz? Lo digo en el sentido de que eh, Trump tendría que apretar mucho las tuercas o con una mínima presión Irán ya podría decidir jugar esa carta. Yo creo que si Estados Unidos, y habría que ver si cuenta con el apoyo de Israel, hace bombardeos selectivos a la búsqueda de los cabecillas de la Guardia Revolucionaria y del ejército, de los servicios secretos y del propio régimen clerical, yo creo que ahí, además de una respuesta militar con sus... O sea, en la Guerra de los 12 días más o menos se estima que destruyeron 1.500 misiles de largo y de corto alcance, pero todavía tienen Ujú. más de 1.000 y más la capacidad Sí. que han tenido de regenerarlo, con lo cual pues entraríamos en una situación donde enviarían esos misiles a diferentes países vecinos y activarían esos proxies en Irak, en Líbano y en Yemen, y entonces ya no sería solamente el estrecho de Hormuz. Es que trataría los hutíes tratarían de cerrar también el estrecho en el Mar Rojo, con lo cual ya tenemos un problema adicional. Ujú. Es decir, que el peor escenario de cara a una expansión de lo que ahora es una tensión, una escalada, sería que Donald Trump decidiera bombardear Irán en Sí, busca de esa cúpula. sí, 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 sí. Sin lugar a dudas, creo que primero creo que es un error. Segundo, creo que no va a tener ningún impacto, porque lógicamente Ujú. no se puede transformar un país bombardeándolo selectivamente y tiene que venir desde dentro. El problema es que no tenemos capacidad para producir que internamente haya una especie de
no revolución, pero sí de transformación del régimen político y que los ayatolás acepten que se aparten, digamos, de la gestión diaria y de la toma de decisiones importantes dentro de Irán y que dejen a Pezeshkian, que siempre es más proclive al diálogo, a hacer una especie de transformación de la sociedad, pero eso requiere también que quitemos las sanciones económicas, que vuelva al sistema, que pueda volver a vender petróleo, etcétera, etcétera. Es decir, que requiere un compromiso que no creo que actualmente estemos en condiciones de cumplir esas condiciones. Así que se avecinan movimiento. Sí, se avecina movimiento, veremos en qué línea. Ojalá sea movimiento en retroceso y no en avance. De cara a Rusia y Ucrania, parece que últimamente como si se hubiera terminado casi el conflicto, ¿no? Estamos hablando tan poco después de Davos, después de Groenlandia y ahora con la mirada puesta en Irán, pero no, se acerca a su cuarto aniversario. Se habla del 1 de febrero, de este domingo, como fecha para esa reunión trilateral, Ucrania, Rusia y Estados Unidos como mediador, confirmado además también por Zelensky, fecha que también el Kremlin ha dado el sí. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuáles son las expectativas más realistas en un momento en el que el territorio sigue siendo un escollo y tenemos ahí también sobrevolando las garantías de seguridad? Claro, es que o sea, puede haber muchas conversaciones, pero mientras no se trate de ver cómo se gestiona las cesiones territoriales que podría tratar de aceptar Ucrania en relación al Donbass y también la explotación de la central nuclear, pues es muy difícil. Y además, si has visto un poco la estrategia del señor Zelensky, tanto en Davos como en las semanas siguientes, lo que trata es, antes de llegar ahí, yo necesitaría tener firmadas las garantías de seguridad bilateralmente con Estados Unidos, porque es una baza de presión a Rusia en este proceso negociador. Y el resultado que ha obtenido el señor Zelensky es que no tiene las garantías de seguridad. Las tiene en teoría, porque supuestamente están cerradas, pero no las tiene en un tratado bilateral que, como dijo el presidente Zelensky, tendría que ser ratificado por el Congreso de Estados Unidos y por el Parlamento ucraniano. Entonces, sinceramente, creo que vamos a seguir dándole vueltas a la cesión territorial del 20% que todavía no controla Rusia, etcétera, etcétera, pero Rusia ganando tiempo, Estados Unidos o el señor Trump dándole más oxígeno al señor Putin y los europeos cada vez más preocupados, lógicamente. Desde luego, bueno, y como sabemos, esas cesiones territoriales son uno de los puntos principales. Recordemos también esa invitación, porque el Kremlin dijo que Zelensky estaba invitado, que iba a lanzar una invitación a Zelensky para que visitara Moscú, se reuniera en el Kremlin con Vladimir Putin. Esta invitación, ¿crees que es real, Emiliano, que parte de una propuesta seria, afianzada, es simplemente pura retórica? En el caso de que realmente lo vieras realista, ¿cómo podría desplegarse esa reunión? Nada, yo creo que es pura retórica. Acuérdate que ya es la segunda o la tercera vez que Putin, de una forma irónica, invita al señor Zelensky a que visite Moscú y se siente con él a hablar de esta cuestión. Sinceramente, creo que no tiene ninguna oportunidad de llevarse a cabo, entre otras cosas, porque peligraría la propia integridad física del señor Zelensky. Entonces, creo que eso no se va a producir y no tiene ningún sentido en dos países, uno invadiendo otro, que el presidente del país invadido vaya a la capital y a una reunión personal. Siempre se ha hecho a través de terceros y ahí están las conversaciones que hay en Emiratos, en Qatar, en Turquía, y creo que se sigue teniendo, esa conversación tiene que producirse, aunque sea directamente, pero en un tercer país, no en Moscú, ni tampoco en Kiev, por supuesto. Bueno, y ya por último, quería preguntarte por lo que ha ocurrido en Minneapolis a lo largo de estas últimas semanas. Parece que hay un repliegue por parte de la administración Trump. Recordemos que además flaco favor para el Partido Republicano tener un escenario de tensión y de terror en las calles de Minneapolis tal en un momento en el que vamos a entrar ya en plena campaña electoral de cara a las elecciones de medio mandato. Es verdad que no hay que excusarlo solo por el lado político, sino también por el lado humanitario, por supuesto. Han fallecido 2 civiles a manos del ICE, René Wood y Alex Pretty, este último este pasado sábado, 2 estadounidenses. No quiero decir, no hay ningún tipo de justificación, ni se puede hacer ningún tipo de lectura de que pudieran tener algún tipo de antecedente o fueran inmigrantes ilegales, que ya sabemos que Trump siempre lo liga al terrorismo, al crimen. También una
una estrategia que no deja de ser también política. ¿Qué crees que supone este giro? El zar fronterizo ha dicho que va a haber una reducción de agentes, son 3.000 los que se han desplegado, no sabemos en qué consiste esa reducción, que van a ser objetivos más selectivos. ¿Podemos hablar ahora mismo ya de un fin de la represión? No exactamente, es decir, yo creo que lo que han visto, gracias a los medios de comunicación independientes que han retransmitido los diferentes vídeos desde las diferentes perspectivas y que demostraron y evidenciaron que la tesis de Cristinoen y la tesis de Bobino, del responsable del ICE allí, no se sostenía, porque llamar a 2 ciudadanos estadounidenses terrorismo doméstico, eso no se sostiene ni legal ni políticamente, y eso ha tenido un coste político para los republicanos, que están dándose cuenta que si seguía manteniendo esta presión del ICE simplemente por molestar a Walls e intentar generar ahí cierta resistencia y poder invocar la posibilidad de enviar al ejército, pues eso iba a ir en contra del Partido Republicano en las elecciones de midterm. Entonces, parece que se han dado cuenta, también por las encuestas que mencionabas, que ya no solamente es entre los demócratas los que pueden estar en contra de este tipo de despliegues violentos que nos recuerdan otros tiempos del pasado, sino que también dentro del Partido Republicano y dentro del movimiento MAGA están ya planteándose que esto no es sostenible y que por lo tanto hay que cambiar de estrategia. Ya lo que están haciendo para tratar de llegar con ciertas garantías a noviembre, pero ya veremos si esto no les pasa factura, lógicamente. Bueno, 2 civiles estadounidenses son suficientes para que esto pase factura. Muchas veces pensamos que por ser una cifra baja esas muertes no cuentan y sí, cuenta cada una de ellas. Así que 2 civiles estadounidenses, recordamos Rene Wood, Alex Pretty, víctimas de estas represiones injustificadas por parte de los agentes federales del Servicio de Control de Aduanas e Inmigración. Veremos si esto es suficiente ya para reconducir la situación en Minneapolis y que los ciudadanos pues no teman efectivamente estos atracos armados en plena calle. Pues con esto nos quedamos. Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional, Relaciones Internacionales de Comillas y CADE. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, Marta. Buen día. Chao.